¿Cómo están? Estamos en una nueva semana. Esta semana estamos con la lección 7 que lleva por título Idiomas, texto y contexto. El versículo de esta semana para memorizar está en Deuteronomio 31:26, que enseguida lo vamos a leer. Antes de ello los invito a que inclinemos el rostro para orar. Señor, te damos gracias por una nueva semana más, por tus palabras que tú dejas para con nosotros. Ayúdanos a entender y guardarlos en nuestro corazón. Te pedimos por Jesús. Amén. Bueno, como les iba diciendo, se encuentra en Deuteronomio 31:26 que dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Bueno, esta semana vamos a ir estudiando todo lo que es sobre idiomas, texto y contexto. La palabra tiene mucho poder. Puede despertar a un pueblo de la opresión, de la esclavitud, de una vida fiel de liberación. La palabra también puede ser devastadoras y usarse para destruir, para engañar. Cuando Satanás al principio engañó a Eva diciendo con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Eso se encuentra en Génesis 3:1. Y son palabras que pueden ser acusadoras y críticas, y pueden ser relajantes y afables, que traen sanidad al alma. Dios eligió comunicar la historia de la creación, la caída, el plan de redención, la promesa de restauración y la segunda venida al mundo a través de profetas y escritores. Estos se escribieron en 3 idiomas: hebreo, arameo, griego, y toda la Biblia entera ha sido traducida por lo menos en 636 idiomas, y el Nuevo Testamento a otros 3223 idiomas o más, por lo que el 95% de la población de la tierra puede leer la palabra de Dios, ¿no? Esta lección, esta semana estaremos analizando cómo interpretar las palabras, las frases y los relatos de la Escritura dentro de su contexto, originales, para poder comprender mejor el mensaje de Dios que tiene para nosotros. Continuamos. Entender las escrituras es el título de la primera parte de la lección número 7 correspondiente al día domingo 10 de mayo. ¿Con qué propósito la Biblia nos es dada? ¿Cuál es el propósito de Dios al entregarnos su palabra? La lección nos plantea esta pregunta y lo interesante es que también nos la responde. Primero, se escribió como testimonio de la obra de Dios en la historia. Nosotros sabemos que tenemos un Dios el cual actuó en la historia y sigue escribiendo la nuestra. Es un Dios el cual nunca dejó solo a su pueblo y no nos deja solos a nosotros. Podemos ver sus obras a lo largo de la historia y cómo Él fue cuidando a su pueblo y cómo Él envía a Cristo con tal de redimirnos a nosotros. Y he ahí el segundo propósito. Alrededor del Antiguo Testamento y en el Nuevo nosotros podemos contemplar el plan de Dios, el cual fue designado antes de la caída de Adán y Eva. Este plan es un plan especial para redimirte a ti y a mí de nuestra condición pecaminosa. Nosotros podemos encontrar a Cristo muriendo en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento encontramos ese Cordero, el cual representaba a Jesús y con su sacrificio el perdón de pecados. En el Nuevo Testamento ese sacrificio se hace realidad y Jesús muere por ti y por mí, consumando así el plan.
Por último, Dios quiere instruirnos y lo hace a través de su palabra. Muchos han denominado a la Biblia como el manual de vida. Muchos encontraron en la Biblia un manual para vivir. Y es interesante cómo Dios a través de su palabra nos sigue instruyendo, nos sigue hablando y sigue cambiando la vida de muchas personas. Tenemos que comprender otra cuestión aparte de los propósitos de Dios para entregarnos la Biblia. Dios escogió a Israel en términos misionológicos. Dios escogió a Israel para que Israel sea el pueblo el cual comunique las verdades divinas a otros pueblos. Dios quería que Israel comunicase el mensaje el cual Él les había dado. Dios quería que Israel transmita ese mensaje para que otros pueblos también encuentren la salvación. El pueblo de Israel hablaba hebreo y nosotros sabemos que israelitas fueron los que escribieron el Antiguo Testamento. Es por eso que en el Antiguo Testamento podemos encontrar los libros escritos en hebreo. Pero existen también arameísmos en el Antiguo Testamento. Libros como Esdras, Daniel, Génesis y Jeremías contienen palabras en arameo. Posteriormente el Nuevo Testamento es escrito en griego. El griego se había vuelto el idioma universal en aquel entonces y como consecuencia de aquello, no solo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, sino que se realizó una traducción del Antiguo Testamento a este idioma, el cual ya estaba pasando a un ámbito universal. Esta traducción del Antiguo Testamento al griego es conocida como la Septuaginta o la versión de los 70. Esta versión permitió que muchas personas, las cuales hablaban simplemente griego, pudiesen conocer las verdades divinas. Por último, tenemos que entender que muchos tienen versiones en sus propios idiomas. Muchos tienen una versión y otros tienen otra. Pero la lección nos recalca lo siguiente, que al margen de la versión que nosotros tengamos, debemos comprender que lo que tenemos es la palabra de Dios. No es un mero texto escrito por unos locos hace miles de años, sino que tú tienes en ese libro maravilloso un mensaje el cual puede cambiar tu vida y sin duda ya cambió la vida de muchas personas. Por lo tanto, entendamos que obedeciendo la palabra de Dios, esta puede cambiar nuestras vidas. El Espíritu Santo nos puede influenciar a que nosotros seamos una Biblia abierta y que todos vean en nosotros un testimonio de lo que la Biblia puede hacer y sigue haciendo. Tengan todos un buen día. Hoy vamos a estudiar la lección de escuela sabática. Hoy nos toca la lección del 11 de mayo, que titula Las palabras y sus significados. La Biblia está escrita en 3 idiomas: hebreo, griego y algunas partes en arameo. Ahora, cada idioma tiene una interpretación, cada idioma tiene unas palabras que tienen unos significados demasiado profundos. Y para comprender la Biblia necesitamos comprender el significado de cada palabra. Ahora, ¿cómo se extiende la misericordia y la bondad de Dios hacia sus seres creados? La primera pregunta. Pues hay 3 pasos. Al leer los versículos, primeramente, vemos que David, para tener la misericordia de Dios, tuvo que hacer 3 pasos. 3 pasos que hoy en día aún podemos hacerlos. Es la verdad, tener la verdad, andar en verdad, ser justos y tener un corazón recto. Son 3. La verdad, justicia y tener un corazón recto. También, siguiendo, es que Dios cumple y cumplirá con nosotros siempre su pacto. Él siempre tendrá misericordia con nosotros. Y respondiendo a la pregunta, ¿cómo se extiende la misericordia de Dios? Es con amor. La palabra hebrea, chesed, misericordia, se extiende demasiado porque es demasiado profundo.
Es la misericordia, y no es una misericordia normal, una misericordia humana que se expresa, es una misericordia que viene de Dios, la misericordia de Dios. De este tema han salido muchos libros. Ya, ahora la segunda pregunta que tenemos es, en estos pasajes, ¿qué es la paz? O shalom, que menciona. Claro que tenemos que leer cada versículo que se nos da aquí, porque cada versículo está puesto para que logremos entender mejor las Sagradas Escrituras. Se menciona como un estado que podemos llegar a tener. Además, esta paz o shalom es una bendición que Dios da. Además, el shalom viene tras la justicia. Tras uno ser justo, viene la bendición, según los versículos. Y también se refiere como a la seguridad, estar seguros, estar en un confort. La palabra viene del hebreo, shalom, y significa paz. Ahora, viendo en su sentido profundo, es una totalidad. Es integral, es un bienestar integral, completo, integral en su mayoría. Es un bienestar que viene tras la bendición de Dios. Entonces, en estos pasajes, ¿qué es la paz? Es un estado. Es un estado que podemos lograr con una gran comunión con Dios. La bendición y la gracia de Dios nos mantienen en un estado de shalom. ¿Tú estás experimentando este estado? Necesitamos ser íntegros en nuestros actos. Y necesitamos pedir a Dios que nos ayude en cada paso. Gracias. Hola queridos amigos, tengan un feliz día. Hoy 12 de mayo, martes. Hoy vamos a estudiar la lección que tiene por título que es repetición, forma de escritura y significado. ¿Por qué es importante? Dice, ¿no? Entonces vamos a leer la pregunta que dice, ¿qué palabras se repiten en estos pasajes? ¿Ya? Vamos a leer la Biblia que se encuentra en Génesis 1, 26 y 27. Va la lección de hoy. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces y el mar, las peces de los cielos y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animales que se arrastran sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vamos a llegar muy bien claro en este énfasis. Se repiten 3 veces. Viendo el contexto es la creación de Dios. Ya van a entender eso. Y hay 3 palabras que se repiten aquí que es importante, que es creó y creó y creó. En versículo 27 se repite 3 veces creó. ¿Por qué? El antiguo hebreo no existe signos de puntuación. No hay signos de puntuación. Entonces, ¿por qué es crear? Entonces aquí el escritor, o sea, Moisés, se está enfatizando de la siguiente forma. Dice, Dios creó. Entonces está dando todo el privilegio de decir, Dios prácticamente no necesita nada materia prima para crear al hombre, sino si Dios quiere, puede decir, creemos al hombre y lo creó. Pero Dios, ustedes muy bien saben, Dios creó a su imagen y del polvo lo hizo. Porque Dios es muy detallista en la imagen. Entonces Dios hizo esto. Entonces el contexto que quiero que entiendan ustedes es que prácticamente Dios no necesita nada. No necesita de materia prima para la creación. ¿Ya? Entonces vamos a decir lo siguiente que se encuentra en Isaías 1:3, que dice en el cuanto otras palabras, voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este contexto va hablando en la visión y el llamado de Isaías. ¿Ya? ¿Por qué Santo, Santo? En esta palabra el profeta está demostrando, diciendo que Santo, o sea, Dios es santo, santo. Quiero que entiendan eso, que Dios es santo. Que Dios no tiene ninguna equivocación de todas las cosas. ¿Por qué?
3 veces también se repiten aquí la palabra santo, santo. ¿Qué significa la palabra 3 veces santo? Es una santidad, es como decirte, te estoy confirmando con 3 palabras. Puedo darte un ejemplo. Santo, es decir, bueno, te creo. Santo, ya ahí vamos. Santo es, te está haciendo, te está dejando en bien claro que es Dios. Dios es santo. Jehová de los ejércitos. Dios, a eso va, ¿ya? Entonces hoy prácticamente vimos dos, crear y santo. Ahí decía el título, dice repetición y formas de escritura y su significado. ¿Por qué quiso que 3 veces se repitieran? Para que entendamos que Dios es todopoderoso, que Dios no necesita que nosotros le limitemos de las cosas. Dios es santo, Dios es creó y santo y santo. Eso ya, que tengan un feliz día martes, que Dios les bendiga. Vamos a estudiar el día miércoles, que lleva como título Texto y Contextos, en la cual nos insta que es muy importante saber cuál es el contexto de algún versículo que estemos leyendo o de algún párrafo de la Biblia. ¿Por qué es importante? Porque podemos caer en un error si no lo hacemos de esta forma. Nos habla de 2 tipos de contextos, que es el contexto inmediato, que es el que vamos a leer en el momento, ¿no? Enfocarnos en el contexto. Y el otro, que es el contexto más amplio, que podemos recurrir a un capítulo antes o un capítulo después y amplificar el conocimiento de ese versículo. Nos hace un ejemplo en el cual nos señala que en Génesis 1:27 Dios habla de cómo creó al varón y hembra los creó, nos dice. Posterior, en el capítulo 2, versículo 7, nos dice que le dio el aliento de vida al hombre. Y en el capítulo 2, versículo 15, nos habla de cómo forma a la mujer. Estos 3 versículos, a pesar de que quizás no estén en el orden cronológico, hacen referencia a la palabra Adán, que está escrito en hebreo. Y a pesar de que esta palabra se refiere a un hombre, el contexto hace que cambie el significado y no sea el mismo. Entonces nosotros debemos analizar el contexto, ya que cada versículo profundiza sobre cómo Dios nos explica acerca de la creación. Para tener referencia a esta misma palabra Adán, nos transporta a Romanos 5:12, en el cual hace la señal de esta palabra que es Adán. El significado también es Jesús, el cual vuelve por nosotros. Entonces, si nosotros no entendemos el contexto, nos podemos guiar por eso y caer en un error en la interpretación de los versículos. Y para lo cual nosotros tenemos que estar preparados. No vaya a ser que por culpa de no leer el contexto caigamos en una interpretación errónea. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Esto siempre con referencia de las lecciones anteriores, teniendo el Espíritu Santo. Nos insta también a que podamos leer en Corintios 1:20, en el cual nos habla dice, ¿dónde estará el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los diputados de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y al leer el contexto acerca de este versículo, vemos que Dios usa a los quizás menos sabios para hacerles entender a los más sabios. Una poca parte de Dios, si te da una poca sabiduría, tú puedes ser el más sabio de este mundo, como lo hizo Salomón. Pero si tú no estás de la mano de Dios, pues esa sabiduría no tiene sentido. Esa es la lección del día de hoy. Bien, continuamos con los libros y su mensaje. Lo que dice nuestra lección es que los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Entonces, cuando nosotros intentamos comprender el significado y el mensaje del libro, es importante conocer al autor.
en qué época se escribió, con qué estilo, con qué propósito, con qué fin. Y también es importante conocer qué tipo de libro fue, si fue un libro poético, si fue un libro profético, si fue un libro histórico o cartas, ¿no? Que iban dirigidas a las diferentes iglesias. Entonces, estas semanas hemos estado hablando mucho acerca de la buena interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque como humanos somos muy propensos a malinterpretarlo, ya sea porque queremos interpretarlo según nuestra conveniencia, según lo que nos está sucediendo, según nuestro contexto, lo cual no se ha escrito con ese fin, no se ha escrito con ese propósito. Por eso es muy importante, aunque suene muy redundante, que pidamos a Dios de que nos guíe mediante el Espíritu Santo para poder comprender muy bien la Biblia y poderlo llevar a nuestras vidas y así poder transmitirlo a los demás. ¿Cómo están, hermanos? Esperando que hayan tenido una feliz semana y que todos tengamos un feliz sábado. Vamos a comenzar con el resumen de la lección 7. Como todos sabemos, hermanos, la Biblia tiene instrucciones claras, específicas para cada uno de nosotros. Y no olvidemos que a un principio la comunicación entre Dios y Adán, su creación, era cara a cara. Hasta que en un momento dado el pecado entró y eso hizo que haya ese distanciamiento entre Dios y el hombre. Pero ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue hablar con sus hijos, con su creación cara a cara. Pero el pecado causó eso. Y posteriormente el alejamiento fue más y más y fue cada vez peor. Y lo vemos claramente cuando Moisés estaba subiendo al Sinaí, y eso lo vemos en Éxodo 20, 18 al 19, y la última parte dice, ¿no? Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese fue el clamor del pueblo hacia Moisés, que Dios no les hable, porque ellos temían por sus vidas, ¿no? Como en el Sinaí, Dios se manifestaba con poder, ¿no? Y fuego y azufre ahí arriba. Y bueno, ¿no? Y la gente tenía miedo. Y eso es a causa del pecado, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando, ¿no? Y también recuerda, ¿no? Cuando Moisés bajaba después de encontrarse en el Sinaí con Dios, su cara resplandecía. Y eso también les atemorizaba a los israelitas, al pueblo. ¿Por qué? Porque su alejamiento había sido cada vez mayor. Imagínense tanto tiempo en Egipto. Se habían alejado tanto de Dios, de adorar. Y bueno, ¿no? Ese alejamiento se vio reflejado en su miedo, en el miedo que tenían, ¿no? Que tenían hacia Dios. Pero Dios no quería eso, no quería hablarles. Por eso también se manifestaba de esa manera, ¿no? Pero así es, ¿no? Es culpa del pecado, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros tomamos las decisiones, ¿no? Porque, como dice la lección, ¿no? Dios ama tanto a la humanidad que Dios proveyó formas de comunicarse con ella. No lo dejó ahí. No dijo el pueblo me tiene miedo y por esa razón yo me alejo de ellos. No dijo eso, ¿no? Sino que vio las formas de comunicarse con su pueblo, con la humanidad, ¿no? Y escogió a seres humanos, ¿no? Como todos sabemos, llenos del Espíritu Santo para que pudieran escribir la Santa Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Pero cada uno de ellos también escribió de acuerdo al idioma que hablaban, ¿no? Por eso también la Biblia menciona y también sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, porque las personas que lo escribieron ¿no? hablaban ese idioma, ¿no? Y además tenemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Griego koiné, que hoy en día ya no se lo habla, ¿no? Pero a pesar de todo eso, no tenemos que dar
Muchas gracias a Dios, ¿no? Porque hoy tenemos ya toda la Biblia traducida a más de 600 idiomas, ¿no? Y el Nuevo Testamento a más de 2500 idiomas, ¿no? Y aún se estima que 1500 millones de personas no cuentan con la Biblia traducida a su lengua materna. ¿No creen, no? Yo creo que sí, ¿no? Somos privilegiados al tener la Biblia en nuestra lengua materna, traducida a nuestra lengua materna. Pero realmente, ¿no? Pensándolo bien, valoramos eso, ¿no? Muchas personas, ¿no? Imagínense, 1500 millones de personas sin tener la Biblia traducida a su lengua materna. Muchos de ellos, ¿no? Tal vez ahí con ansias de querer leer la Biblia van a un lado, van al otro, quieren traducir, quieren hacer esto. Pero nosotros que la tenemos tan cerca, muchas veces la dejamos de lado, ¿no? No la leemos, no la estudiamos, siendo que es la palabra de Dios, nuestra guía segura, la cual tiene instrucciones, como mencionamos a un principio, y instrucciones claras para cada uno de nosotros. Entonces tenemos, ¿no? Tenemos ese tesoro valioso en nuestras manos, a nuestra disposición, y tenemos que estudiarla. Pasando y vamos avanzando, el idioma hebreo usa mucho la repetición, ¿no? Vamos a leer en Génesis 1:27, que dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hablando un poco al respecto, ¿no? Moisés, según la lección, dice, enfatizó que Dios creó a la humanidad y también que la creó a su imagen. Y estas verdades son su énfasis. La misma lección dice, ¿no?, que una de las formas en que el escritor hebreo podía enfatizar determinado atributo de Dios era repitiéndolo 3 veces. Y vemos lo mismo más adelante en Isaías 6:3, que dice: en la visión y el llamado de Isaías, los serafines repiten las palabras Santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿no? El énfasis está en la santidad de un Dios asombroso cuya presencia llena el templo, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, que los escritores hebreos mencionan una vez más, repiten bastante, ¿no?, para que se plasme, ¿no? Y esa es la forma también en que a nosotros se nos memorizan muchas cosas, ¿no? Es en la repetición. Y hablando también de los textos y contextos, la lección dice: las palabras en las escrituras siempre se dan en un contexto, no están solas. Es fundamental comprender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no arribar a conclusiones erróneas, ¿no? Y alguna vez, ¿no?, y espero que no nos haya sucedido y que no nos suceda, usamos un texto, ¿no?, para dar a conocer algo que según nosotros es lo correcto, ¿no? Y eso hablamos, se habló la anterior semana, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, sería la frase en inglés, que es I love you, por decirles, ¿no? Pero I love you significa te quiero o te amo, ¿no? Y de acuerdo al contexto o cómo esté nuestra conversación, se entenderá claramente, ¿no?, a quién estoy lanzando esta palabra o a quién se la estoy diciendo, ¿no? Imagínense que yo esté escribiendo, ¿no?, y alguien vea, ¿no?, y solamente esté esa frase, ¿no?, I love you. Entonces yo no sé si se la estoy diciendo a mi mamá o a alguien más, a la esposa o al hijo o a la hija, ¿no? Bueno, no, ese es un ejemplo pequeño que se me ocurrió, pero en sí el énfasis está en que no podemos no sacar un texto o una palabra fuera de contexto solamente para decir algo que pensamos que es correcto o para afirmar algún pensamiento que nosotros tengamos, como también vimos la anterior semana, ¿no? Si yo voy con un razonamiento ajeno a la palabra de Dios, obviamente voy a querer adaptar lo que dice la palabra de Dios, el texto, las palabras, de acuerdo a lo que yo pienso o a lo que yo quiero dar a conocer o para juzgar tal vez a alguien, ¿no? Y esa no es la manera, ¿no?, de usar la Biblia.
la manera correcta, ¿no? Entonces, para terminar, ¿no? Tenemos que tener un estudio con humildad de las Sagradas Escrituras, despojarnos de nuestros pensamientos, ¿no? Y pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a entender. Como el Espíritu Santo inspiró a los escritores, también Él nos puede hacer entender claramente las Sagradas Escrituras y además explicarla a otros. Entonces, hermanos, les motivo, ¿no? Para que todos podamos estudiar nuestra Biblia, escudriñarla, no solamente leerla. No basta solamente leerla, ¿no? Por cumplir. Tenemos que entenderla, repasar, comparar un texto con otro texto. Y así Dios nos va a dar, ¿no? Nos va a dar el entendimiento, ¿no? Para lo cual, repitiendo nuevamente, necesitamos el Espíritu Santo para esto. Bueno, hermanos, que tengan un feliz sábado y eso es todo. Cada ser que vio las huellas que Él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor, y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad.